Muy buenas, gente de YouTube. Bien, como era promesa en este canal, he decidido hacer un nuevo video sobre nuestra serie de teorías de Dead a Hit Zombie Warfare, ya que varios de ustedes querían una explicación de ciertos puntos de la historia. Eso y que me he quedado sin ideas de gameplays y me siento presionado con la escuela, pero ese es otro tema. Bueno, sin nada más que decir, prosigamos con esta teoría. Si bien este tema lo había mencionado de manera resumida en otros videos de teorías, yo considero que no hemos puesto mucha importancia a lo que sucedió en la prisión de la etapa 8, donde supuestamente ocurre el primer avistamiento registrado de un infectado. Asimismo, donde supuestamente los carceleros intentaron frenar su expansión y después de ellos un escuadrón desplegado de la TMF, ambos sin tener éxito, con una gran cantidad de bajas y pocos sobrevivientes. Junto a los testimonios de las antiguas historias de sobrevivientes y la recopilación de información en ambos juegos, les presentaré mi teoría e historia sobre el evento de la prisión y el primer contacto. Trataré de elaborar, en base a estas pistas, una historia estructurada y con orden. Así que bueno, empecemos. Este suceso comienza el 21 de mayo del año 2013, denominado este día como el día del juicio. El evento comienza con la llegada de un recluso a la prisión, donde trabajaban los 5 carceleros. Todos y cada uno de ellos observaron momentáneamente a este recluso, quien se caracterizaba por ser alguien alto, con su cuerpo lleno de tatuajes y unos peculiares ojos rojos, pareciendo que estaban irritados o ensangrentados. Minutos después de la llegada de este prisionero, empezó el inicio del fin. Entre los 3 bloques de la prisión, A, B y C, en uno se empezaron a escuchar ruidos extraños. Un carcelero junto al Gunslinger, ambos provenientes del bloque B, deciden investigar, pero para su sorpresa solo se encuentran una horda de zombies dentro que los acorralaron. El carcelero que lo acompañaba cayó víctima de esta horda, pero dándole una oportunidad al Gunslinger escapar y dar la alarma. Después de este suceso, las puertas que dejaron abiertas ambos guardias le permitieron a los infectados extenderse a los demás bloques, donde en A se encontraba peleando el guardia junto a otros carceleros con una escasez de armas y munición, limitándose al uso de armas cuerpo a cuerpo, mientras que en el bloque C se encontraban Willy y probablemente el Gunslinger, conteniendo a otra parte de la horda con más personal para apoyarlos. Mientras que el ataque del bloque C fue rechazado con unas cuantas bajas, el ataque al bloque A fue desastroso, matando y transformando a todos a excepción del guardia, que pudo lograr escapar por una ruta distinta. A este punto, el ataque de la prisión se volvió incontrolable, llegando a extenderse al patio de la prisión, donde se encontraba la sniper y el resto de supervivientes, asimismo bloqueando y acorralando la oficina del carcelero jefe. El carcelero jefe, con nombre Mr. Norton, al ver que no podría controlar la situación en la prisión, ordenó a los sobrevivientes evacuar inmediatamente las instalaciones mediante los comunicadores. Al terminar, él se ingenió un plan para escapar de su oficina y salir de la prisión mediante el sistema de tuberías, por lo que él procedió a agarrar un escombro y romper la tubería. Al hacerlo, él se metió dentro y se puso a nadar entre todas las heces para terminar fuera de la prisión. Mientras que él ya lo había logrado, el resto trataban de abrirse paso por toda la prisión para escapar. Sin embargo, solamente pudieron lograrlo la sniper, Willy, el guardia y el Gunslinger, puesto que la cantidad de infectados era demasiada. Todo mientras veían a los ex reclusos y ex compañeros huir de esa prisión para dirigirse a un pueblo cercano y aumentar su población. De alguna forma, el gobierno se enteró de esta situación poco después y decidió mandar a la compañía Bravo de la Toxic Lab Military Force
en su mayoría reclutas, para combatir a esta horda. Sin embargo, algunos infectados ya habían adquirido ciertas habilidades como lo es el correr, y la horda había aumentado considerablemente, haciendo su derrota bastante sencilla, matando a toda la compañía Bravo, a excepción de un soldado que logró huir. A partir de este suceso, la epidemia en Texas comenzó a expandirse sin control, por todo el país y el mundo, en cuestión de días o semanas cuanto mucho. Todo gracias a la mutación acelerada de este virus, permitiéndole transmitirse a distintos individuos, sean animales o humanos, mediante el aire, y transformándolos inmediatamente en zombies una vez muertos. Ahora que he terminado de mencionar esta historia, creada por mí en base a los fragmentos rescatados de las historias de los carceleros, cabe destacar algunos puntos importantes en esto, además de algunas curiosidades y referencias. 1. El prisionero del cual mencionan estas historias se puede apreciar raramente en el primer Dead Ahead, siendo un zombie un poco más grande que los demás y con una bola atada a sus pies. 2. Este prisionero quizá no sea el paciente cero, ya que al llegar a la prisión ya presentaba los síntomas de una transformación zombie acelerada, mencionando principalmente sus ojos ensangrentados. 3. El carcelero jefe, también conocido como Mr. Norton. Tanto su nombre como forma de escape son ambas referencias a la escena de escape de la película The Shawshank Redemption. 4. La razón por la cual SWAT sea el único superviviente de su compañía se debe a que es una referencia al personaje llamado Honk de Resident Evil, ambos siendo los únicos supervivientes de su equipo y siendo unos duros de matar. Y cabe aclarar que no tienen nada que ver con el equipo A, que son el resto de supervivientes de la TMF. Para una vez concluir este video, solo me queda decirles que espero hayan disfrutado esta historia. Díganlo como quieran. No olviden dejar su like si les ha gustado este video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para no perderse ninguno de otros de mis videos futuros. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Adiós. Change the world, my final message.